Hola, bienvenidos una vez más a Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Hola, Kane. ¿Qué tal, Cristi? Quiero hacer unos comentarios para variar. Fíjate que a mitad de semana una persona preguntó de qué iglesia era este discipulado. Entonces, pues nosotros les contestamos, no es de ninguna iglesia en particular. Este discipulado nosotros lo tomamos del sitio Disciples International Training, que es un lugar donde se entrenan a discípulos como nosotros por medio del manual que estamos dando. No es un discipulado con un enfoque a una visión de alguna iglesia, como generalmente se hacen los discipulados. Este discipulado tiene el enfoque de Primera de Tesalonicenses, donde dice que nosotros los cuidamos como cuida un padre a un hijo, incluso le hacemos de nodriza y vamos viendo el desarrollo hasta que el discípulo ya está apto para la vida cristiana. Entonces, es un discipulado bíblico 100%, y ya lo van a empezar a notar porque ya vamos a empezar a usar mucha escritura, y está enfocado en ayudar al creyente a caminar su vida cristiana como debe de ser, sin esos altibajos bruscos que a veces suceden, o sin ese desierto en el que se cae y con ese pensamiento de que yo no soy apto para la vida cristiana o a mí no me funciona, ¿verdad? Y eso en primer lugar. También hubo una persona que nos preguntó del manual, de cómo conseguir el manual. Recuerden que siempre les decimos que en la caja de el video, que es la flechita que está aquí abajo, ahí vienen los links tanto para conseguir el manual como para otros sitios que a nosotros se nos hacen de interés, que son donde pueden encontrar respuestas a preguntas que a veces uno se hace. Biblia, está Biblia todo, el link de la canción que ponemos siempre ponemos un canto, ahí se pone el link. Y sí se me hace muy importante ahora recalcar, porque esto no lo habíamos tocado, también existe una app en el mismo sitio de DTI, donde está el link, ahí se baja el app para el discipulado. Las lecciones en español están todas listas, las de la primera y las de la segunda etapa. Las de la tercera etapa solamente está traducida la 1, la 2, me parece que Y está algunas de las tres. y algunas hojas de la 3. Y nosotros vamos a ir, conforme avanzamos, vamos a ir viendo que esté ya la traducción en la app. Pero pues también es una ventaja si no quieres tener el manual impreso, que es una cosa más o menos así, puedes tener en tu app todo el contenido del discipulado. Y no me acuerdo qué otra cosa queríamos aclarar. Pues de los comentarios, ¿no? Recordarles que en sus comentarios nos ayudan para mejorar. O sea, si ustedes nos hacen ver algo que no está bien, pues lo podemos corregir. O si algo nos falta, pues añadirlo. Y cualquier comentario que nos quieran hacer. Y también que si están empezando ahorita a ver los videos, esta es la tercera etapa. Pero también, pues aquí en el canal Yo Discípulo está la primera y la segunda etapa, por si quieren, pues empezar desde el principio o revisarlas, ¿no? Las lecciones anteriores. Así es. Obviamente se valen hacer preguntas. Si ustedes están viendo la lección y alguna cosa no queda muy clara, pues pueden preguntar para nosotros aclararles o extenderles la explicación también. También es muy importante que ustedes se den cuenta que es muy difícil respetar un tiempo límite, porque al principio dijimos, ok, los vamos a hacer de 40 minutos, pero en 40 minutos no se alcanza a cubrir generalmente todo el contenido de una lección. A veces las partimos en dos, pero por ejemplo la lección
la 4, Cristi, ¿Qué la que se sigue? avecina, es una lección muy larga con muchísimo contenido bíblico, mucho contenido bíblico, que ahorita no sabemos si va a ser 2, 3 o 4 partes, no sabemos. Eh, Nosotros cuando lo estudiamos nos queríamos comer todo el material. Y no se nos hacía ni largo ni pesado, lo que queríamos era seguir descubriendo lo que estábamos descubriendo, seguir poniendo en práctica lo que estábamos aprendiendo. Esa era nuestra prioridad. Nunca fue ni el reloj, ni el límite de tiempo que le asigno, ni mucho menos. Yo los exhorto a esa disposición, ¿verdad? Es un material que nos sirve para nuestra vida cristiana de aquí al día que el Señor nos recoja. Y aparte también hemos dicho, ¿no? Que pues cuando tú estás dando el discipulado, pues a una persona y así, que también él te va guiando, ¿no? Si, o sea, te da la velocidad, pues no vas a ir a tu ritmo, sino pues tú te acomodas al ritmo Del discípulo. del discípulo. Ajá. Sí, hay discípulos que a la primera, pero hay discípulos que no, necesitan repasar más y explicarles y ponerles más ejemplos. Hacerlo en vivo, pues es muchísimo más emocionante, pero no dejamos de valorar que gracias a estos medios podemos darlo aún estando en la pandemia. Sí, que también dijimos desde el principio, pues que era como un recurso, ¿no? Para, si tú no habías sido discipulado, pues, o sea, tienes que empezar por una parte, ¿no? Entonces, si no te han discipulado, si no has recibido eso o en tu congregación no hay eso, pues que aquí tú puedes empezar, tú lo puedes llevar, estudiarlo y ya tú empezar a discipular a otros. Ahorita que mencionas congregación, Cristi, también me gustaría aclarar, no es un ministerio, el discipulado no es un ministerio. Algunos pastores al principio se sentían así como que otro ministerio y a quién voy a poner a cargo de ese ministerio. No es un ministerio ni es un don de discipulado, es un mandato que el Señor nos dejó, es una comisión que nos dejó y por falta de herramientas y por falta de conocimiento o de práctica, en muchas iglesias no se lleva a cabo un discipulado. Y nótese que discipulado no es solamente el testificar de Jesucristo y que alguien se convierta, sino el seguimiento, que esa persona que se convirtió pueda emprender su caminar cristiano con los menos baches posibles. Sabemos que Dios va a tratar con él y va a entrar a todas sus áreas de su vida, pero va a tener la visión de que, ok, de eso se trata, me voy a poner de modo y ya lo entendí. Porque por años nos hemos encontrado con personas muy desilusionadas porque no pueden la vida cristiana, muy tristes o alejadas, pero por esa razón, porque se les hizo una montaña imposible de escalar cuando no lo es. El Señor nunca nos pone a hacer nada para lo cual no nos habilite. ¿Ok? Bien. Bueno, pues entonces dicho esto, pues empezamos. Hoy vamos a ver la segunda parte de la lección 3. La clase pasada veíamos las dos categorías de los creyentes y dijimos pues que lo que los diferenciaba a estas dos categorías de creyentes pues era su rendición al señorío, ¿no? Que unos eran creyentes carnales y otros eran creyentes espirituales y que íbamos a llevar esto a ejemplificarlo con la vida de Saúl y la vida de David, que es lo que vamos a ver hoy en esta segunda parte de esta lección. ¿Quieres decir algo? No, así. Bueno, entonces, pues, antes de empezar, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por una lección más. Te pedimos que tú nos guíes y que todo lo que salga de nuestra boca venga de ti y sea para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo y que todo sea en amor. Padre, también te pedimos que nos des espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, y que tú pongas ese deseo en nosotros de, de rendir nuestra vida al señorío y de vivir pues como la vida de David con un corazón conforme al tuyo. Todo para la honra y la gloria tuya en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el rey Saúl como un creyente carnal. El rey Saúl reinó por 40 años. Esto está en Hechos 13:21. Número 1. Dios escogió al rey Saúl y la acción del Espíritu Santo fue evidente en su vida. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 9:17, 1 Samuel 10 del 6 al 7 y 1 Samuel 10 del 9 al 10. ¿Qué dice así? Bueno, vamos a dar lectura a los versículos que se mencionaron ahorita. 1 Samuel 9:17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. 1 Samuel 10, del 6 al 7. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Y 1 Samuel 10, del 9 al 10, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas las señales. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético. O sea, esto lo preparó para ser el gobernante del pueblo de Dios. O sea, el recibir al Espíritu Santo. Así es. Porque no hubo, bueno, eso lo habíamos mencionado, ¿no? No, no es cierto. Qué bueno. Es que, por ejemplo, bueno, ahorita yo me fui a David, es que como los vamos a ver separados, ¿no? La vida de Saúl y la vida de David. Pero ahorita, ¿no? Se me vino a la mente, pues ahorita que recibió el Espíritu Santo y dijiste que, pues que así fue, ajá, que eso lo capacitó para ser rey. Pero no hubo, por ejemplo, él luego recibió el Espíritu Santo y luego lo pusieron como rey, ¿no? No hubo, o sea, un periodo o un tiempo donde él fuera capacitado antes, como David, por ejemplo, que fue ungido y hubo mucho tiempo para lo que él llegó, o sea, que duró para que él llegara a ser rey y donde fue capacitado o Sí, preparado para... sí, es que fue preparado su corazón, pero en realidad esa no fue la preparación para ser rey. Fue su preparación para ser siervo de Dios. Porque él aprendió, pues eso lo vamos a ver cuando veamos a David. En la preparación, Saúl era una persona común y corriente. En los tiempos de Saúl, el Espíritu Santo no se había repartido a todos los creyentes ni a todo el pueblo. Era exclusivo de los profetas, de algunos reyes y de algunas personas a las que Dios escogía para una tarea en específico. En el caso de Saúl, se le dio órdenes a Samuel el profeta de llamarlo, escogerlo, ungirlo y de darle a conocer que había sido escogido para ser rey. Y entonces esa fue la habilitación por el Espíritu Santo. Y sin embargo vamos a ver a lo largo de esta clase cómo él tuvo en menos y en poquísimo ese privilegio. Muy bien. Punto número 2. La apariencia del rey Saúl era muy atractiva y aprobada por todos. 1 Samuel 9:2 y 1 Samuel 10:22 al 24. Y esas escrituras dicen, 1 Samuel 9:2, Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Y en 1 Samuel 10, del 22 al 24, dice, dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey! Exclamaron todos. Punto número 3. Samuel mandó al rey Saúl a que esperara por él para ofrecer un sacrificio a Dios. 1 Samuel 10:8 y 1 Samuel 13 del 8 al 14. Estos pasajes son muy reveladores. Vamos a poner atención. 1 Samuel 10:8. Samuel le dijo a Saúl,
Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Ahora la pregunta es, el profeta Samuel iba a llegar el 7.º día, pero Saúl no lo esperó y tomando la responsabilidad de un sacerdote, ofreció el sacrificio de paz. Lo esperó los 7 días, pero no para lo que Samuel le había dicho que iban a hacer, que era una función exclusiva de los sacerdotes. Saúl se tomó la prerrogativa de él a ofrecer el sacrificio. O sea que aunque esperó en tiempo, no esperó en forma. Porque Samuel, como vimos en el otro versículo, Samuel le dijo cuál era el propósito, para que hagamos holocausto. Entonces, no era de que, no sé por qué lo estoy esperando, pues de una vez empiezo yo porque él no llega. Sabía muy bien, porque Samuel se lo dijo, que iban a ofrecer sacrificios. Y Samuel y Saúl, como hebreo que era, sabía perfectamente que eso era algo exclusivo de los sacerdotes. Y en 1 Samuel 13, del 8 al 14, dice, allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Entonces, si ustedes se fijan, él tuvo un pensamiento, o sea, yo pensé, no importa lo que me dijo el profeta, yo tengo mi agenda, yo tengo mi pensamiento, yo ya me vi y ya me estoy imaginando y sé que necesito la ayuda de Dios, entonces, pues a darle. Él no esperó el motivo principal por el cual Samuel iba a llegar, que era la cuestión de los sacrificios, el holocausto de comunión. Entonces, esto es muy importante, como él se fijaba mucho en lo que sus ojos percibían, Aparte actuó por su propia, actuó ¿no? por su propia cuenta y le preocupaba mucho que los soldados se estaban desbandando, que los enemigos estaban cerca. No tenía absolutamente confianza en que Dios, al haberlo puesto como rey, tenía todo bajo control, en absoluto. O sea, no creyó, actuó No, por no vista, no creyó. por fe. Actuó por vista, no por fe. Exactamente. Muy bien dicho. En 1 Samuel 13, del 13 al 14, dice, eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Fíjense, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. O sea, Por no obedecer. por O sea no que la obediencia, obedecer. Y en tu primer acto público aparte, por no obedecer. La obediencia, sí, siempre va a ser lo mejor. Y el saber, ¿se acuerdan que yo les decía, cuando empecemos la etapa 3, vamos a ver cómo todo se trata de Dios? Y aquí nos estamos dando cuenta. Dios es Dios. O sea, Dios no es tu socio, ni tu compa, ni tu eh, ayudante. Él es Dios. Entonces, si tú no guardas esa proporción de que, oye, pues Dios lo dijo y Dios es Dios. Y mi opinión junto a su opinión, mejor la hago a un lado. y aparte aquí, para atreverse a hacer lo de los holocaustos, o sea que nomás lo hacían, pues las Las personas personas elegidas por Dios elegidas para por Dios. hacerlo y todo, o sea, pues Y, era y, que y era que, un,
Y que era de tribu, la tribu de los Ujú. profetas, la tribu de los sacerdotes, o sea, no era cualquier cosa. Y era una preparación Era de toda la autoritario vida. Así es, completamente. así es. Punto número 4. Dios le dio otro mandato al rey Saúl y volvió a desobedecer. Primera de Samuel 15 del 1 al 3. Y esa escritura dice, un día Samuel le dijo a Saúl, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas, así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Inciso A. Otra vez Saúl prefirió seguir su propio razonamiento en lugar de seguir las instrucciones dadas, debido a que no concordaban con su sentido común. Primera de Samuel 15, 8 y 9. ¿Qué había de malo con el razonamiento de Saúl? Y esta escritura dice, 1 Samuel 15, 8 y 9. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. ¿Qué había de malo con el razonamiento de Saúl? Pues una vez más aquí vemos la desobediencia, ¿no? Y que volvió a actuar pues de acuerdo a su propia prudencia Así y es. pues no hace caso y por codicia pues se quedan con lo que les servía, con lo que les era útil Como botín. y pues no matan al rey tampoco. Así es. Total, actuando totalmente en su propio razonamiento. Inciso B. Saúl estaba más preocupado en quedar bien con la gente que con Dios. Primera de Samuel 15 del 10 al 12. ¿Cuál fue el propósito de ese monumento? Y eso lo vemos aquí. 1 Samuel 15, del 10 al 12. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. La pregunta es, ¿cuál fue el propósito de ese monumento? Pues para su propia gloria, ¿no? Para celebrar su victoria, o sea, Auto, para él su orgullo, su... Autocelebrarse, o sea, aun cuando Samuel le recriminó no haber esperado y ya le había dicho que a Dios no le había agradado que no había dado el ancho y que Dios iba a empezar a buscar otro rey, aún encima de eso, él vuelve, se supone que arriba aún encima de eso, Saúl vuelve a tomar en cuenta su actuar y su logro según él. Toma el botín, oh, soy muy importante, se erige un monumento a él mismo. O sea, que estaba actuando como los demás reyes de las demás naciones, Absolutamente. egocéntrico y sin consultar a Dios. Ya no estaba teniendo en cuenta a Dios, Sí. estaba tomando en cuenta su posición, su rango. Fíjense qué importante. ¿Qué parecido puede tener con nosotros? Cuando en vez de tomar en cuenta a Dios, lo que dice la palabra de Dios, el señorío de Cristo, hacia donde Cristo nos quiere llevar, nosotros actuamos por nuestra propia cuenta. Porque nosotros podemos, porque nosotros sabemos, porque tenemos experiencia, porque ya lo hemos hecho, porque ya una vez nos salió. Ese es el tipo de cosas en las que nos tenemos que fijar. Es importantísimo no desoír a Dios. Y también ahí está el ejemplo como cuando tenemos nuestros dioses, ¿no? Así Pues es. ahí, por ejemplo, él era su propio Dios. Ajá, Digo, y acá en nosotros, pues pueden ser muchas cosas, que puede ser el dinero, puede ser pues cualquier cosa, pero pues menos Dios. así es.
Inciso C. Cuando Saúl fue confrontado por Samuel, él defendió su forma de actuar. Primera de Samuel 15, del 13 al 23. ¿En qué se equivocó Saúl? Y esa escritura dice, 1 Samuel 15, del 13 al 15. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora, el proceso de pensamiento de Saúl, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Pues primero, pues que le echa la culpa, ¿no? Siempre cuando, pues como en el huerto del Edén, No fui yo, fue. y se empieza a echar la culpa, pues ahí le echa la culpa a los soldados, ¿no? Que ellos, y luego, ¿por qué le dice tú, Dios? Sí, O ya, sea, ya no ya, dice el Señor Dios o el Señor nuestro Dios, el Señor tu tú, Dios. Dios. Ese Dios que te manda a darme recados y que tú insistes en... para Él, fíjate, para Él eran. Y los soldados lo dispusieron. Y traje preso al rey, tómamelo en cuenta. Yo sea que se le subió, ¿no? Se le subió como la fama y así, porque pues dice ahí, le dice Samuel que cuando, pues cuando lo escogió y todo, y que no se sentía digno Él se él creía y poca todo, cosa. pues se creía poca cosa y pues ahora ya, ya hasta un monumento se había Ya se levantado ve. y todo eso. Soy rey, soy alto, soy guapo, ya tengo mi monumento. Y aparte, pues los soldados me obedecen, ¿verdad? Sí. Y luego pues cualquier cosa que le decía, o sea, él seguía diciendo que se había obedecido, Ujú. porque pues sí, sí, no. Le están Y diciendo que luego se no seguía obedeciste. justificando, justificando, justificando. Así es. Es que esto, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué los soldados? ¿Por qué? En vez de aceptar para arrepentirse, él argumentaba sus causas, sus motivos y los ponía en un plano de que era bueno lo que él había decidido. Y luego lo de los sacrificios. Ujú. O sea, o sea, era más importante para él el sacrificio que la obediencia, cuando pues para Dios La es más obediencia. importante la obediencia que los sacrificios, ¿no? Como dice la palabra. Y pues nosotros no estamos en ese plano de ofrecer sacrificios, ni mucho menos, pero ¿cuántas veces ponemos en segundo plano lo que nos dice Dios por prioridades nuestras? Tenemos una lealtad desacomodada. No podemos ser leales primero a otras cosas o a otras personas que a Dios. Nuestra primera lealtad debe ser con Él. Más nosotros que se nos entregó todo, se nos entregó todo, la vida, el perdón, el Espíritu Santo, nos compraron a un precio altísimo como para nosotros disponer.
pues no se vale. Y que eso va a ser, o sea, tu obediencia, que igual va a ser, o sea, vamos a lo mismo, ¿no? Tampoco va a ser como en tus propias fuerzas o porque pues a veces no podemos o así, pero eso es como una manifestación de, o sea, una expresión de tu rendición al señorío, porque si tú te rindes, pues Él va a obrar en ti, Él te va a transformar, y entonces, como siempre hemos dicho, que no se trata tampoco de comportamientos o de, Ujú. sino que pues ya de, No por tu enfocarnos, transformación, pues eso es una expresión, eso se va a ver en el exterior. así es. Y pues una de las cosas más importantes a tener en mente siempre, ¿no? No todo lo vamos a hacer perfecto ni a la primera, pero lo importante es reconocer que estuvimos mal, reconocer que estuvimos a destiempo, reconocer que nos adelantamos, reconocer que nuestra motivación fue orgullo, nuestra personalidad o nuestros tiempos o lo que nosotros escogemos. Siempre reconocer, con el Señor debemos de estar dispuestos a reconocer y a aceptar que Él tiene la razón. Aunque tengamos argumentos, De Él tiene arrepentirnos, la ¿no? razón y por eso debemos arrepentirnos. Porque aunque tengamos un superparo a nuestros ojos y en nuestra mente, si el Señor lo marca como algo que no fue, pues no fue. Y perdóname, Señor. Perdóname porque incluso pensé que sí, pero si tú dices que no, perdóname. Y también saber o tener bien claro que sea lo que sea, o sea, que si tú vienes y lo confiesas y te arrepientes y pides perdón, o sea, te va a perdonar. Así es, absolutamente. Que de hecho yo pienso bueno, no pienso, estoy segura que si Saúl hubiera tenido otra actitud, el mismo Samuel, hablando con Dios, le hubiera pedido, pues vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Pero no, este seguía montado en lo suyo, absolutamente. Así es. Inciso D. Saúl finalmente reconoció su pecado, pero seguía buscando la aprobación de la gente y no la de Dios. Primera de Samuel 15 del 24 al 35. Qué importante esto que nos acaban de leer. Fíjense, dice la palabra. Primera de Samuel 15, del 24 al 35. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro, a David, más digno que tú. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Fíjense aquí, los creyentes carnales tienden a relacionarse con los problemas en forma horizontal, en relación con la gente, en relación con las circunstancias, en relación con el estatus, etc. Los creyentes espirituales lo hacen en forma vertical, en relación a Dios, absolutamente en relación a Dios. Qué tremendo aquí, porque cuando nosotros, en la sección inmediata anterior que decíamos, si se hubiera arrepentido, bueno, él reconoció, pero no se arrepintió. Aceptó que hizo mal, pero no se arrepintió, porque dijo, ok, hice mal, pero vente conmigo, o sea, sígueme dando el apoyo para mi pueblo, para para que yo siga siendo vitoreado. O sea, yo ya dije que sí me equivoqué, ahí muere.
Igual No, nomás lo dijo de palabra, ¿no? sí, Nomás no, para no, que lo exacto. acompañara. No es así, no es ahí muere, es me puede y acepto que el Señor me ponga la disciplina que Él quiera, pudo haber llorado o lo que sea, pero ok, yo ya acepté, ya dije que sí, pero tú vente conmigo y hazme el paro con la gente. Entonces eso, qué serio, qué importante, qué terrible, qué terrible. Inciso E. El Señor nos explica por qué murió el rey Saúl. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Y esa escritura nos dice, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Esta escritura es mucho más adelante del suceso primero, porque para esto hubo toda una persecución de Saúl con David, ya cuando Saúl se enteró que David era el que lo iba a suceder, etcétera, que es lo que vamos a ver más adelante. Y Aquí yo te quiero preguntar a ver, algo. dime. Es que dice, ¿no? ¿Por qué murió Saúl y el rey Saúl y eso? Ujú, Entonces dice que por su desobediencia, su palabra y buscó el consejo de una divina, por eso el Señor le quitó la vida. ujú. O sea, ¿a qué se refiere eso si de todas maneras pues se iba a morir? Porque dice que le quitó la vida. En realidad Dios nos da la vida y Dios nos recoge la vida. Esa es una realidad. Pero había un propósito marcado. Todos morimos de acuerdo a la fecha con que fuimos despachados desde allá. Ya venimos con nuestra fecha final. Pero puede ser casual la muerte, puede ser por lo que tú quieras. Una muerte no escogida, por así decirlo. O una forma de muerte no escogida. Sin embargo, cuando aquí dice que Dios le quitó la vida, fue con el propósito de que todo Israel se diera cuenta que él se había echado como enemigo a Dios y que Dios lo había parado. Eso fue algo completamente claro para todos los que rodeaban esa situación. Dios lo paró. Pero, por ejemplo, aquí hablando de los creyentes, ¿no? Que es con Sí. lo que empezamos aquí, pues es un ejemplo, ¿no? Ujú. Los dos son creyentes, Sí, los dos son salvos. así es. O sea, aunque un creyente pues haya vivido así, desobediencia y todo, o sea, al final, de todas maneras, va a ser salvo. Sí, la diferencia aquí es que esta historia corresponde al Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no estaba en todo creyente, ni en todo, ni en toda persona que creyera. El Espíritu Santo se depositaba en personas en momentos especiales, para tareas especiales, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de Saúl como salvo o no salvo, eso solamente Dios lo sabe. Sí, yo Pero nomás hago la ajá, así porque como sí, estamos comparando así pues es. con los Ahora, creyentes, en el caso de nosotros, tenemos la promesa de Dios de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tenemos escrituras muy claras que nos dicen, ah, cuando en Juan 17, cuando Jesús está hablando con el Padre en el aposento alto y le dice, de los que me diste, no he perdido ni uno solo. Entonces, cuando Dios nos entrega para salvación a Jesucristo, Jesucristo nos toma, nosotros respondemos por medio de la fe a ser regenerados, nos dan el Espíritu Santo y es nuestro sello de garantía y de pertenencia y que va a permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. es como hemos visto en el diagrama, ¿no? Así Que es. aunque se va pues la línea para abajo y puedes estar viviendo en un desierto espiritual y nunca tomas la decisión de rendir tu vida al señorío, pues igual te mueres, vas a ser salvo, pero como dice ahí, como quien pasa Como quien pasa por por fuego, fuego. apenitas de panzazo. Esto es muy importante, miren. Esto es uno de los puntos que se han discutido por muchos años, siglos en la iglesia,
Y hay la corriente de que la salvación sí se pierde y la corriente de que la salvación no se pierde. Nosotros no somos de ninguna corriente, nosotros nos vamos a lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 14, el 12 específicamente, bueno, dice que Jesús vino al mundo y que no vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, hablando de los judíos, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios es cuando Dios nos engendra del Espíritu. Nacemos de nuevo porque nacemos de manera espiritual, pero el engendrar indica el gen. El gen de Dios nos es puesto por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que siempre decimos, ¿verdad? Si yo nací hace muchos años, siendo hija de mi papá y de mi mamá, el día que me entierren, haya yo sido lindísima persona o haya yo sido fatalísima persona, ahí en la funeraria va a estar escrito mi nombre, porque soy hija de ese señor y de esa señora. Si en el plano natural la paternidad o la maternidad no se desvanece por causa de la conducta, imagínense si la paternidad perfecta y divina de Dios se va a desvanecer por causa de la conducta. No. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, se nos olvida que el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo tienen el poder de ir a buscar a la que se había perdido. Nos debemos de acordar de toda esa escritura. Dice que deja las 99 y va por la que se le había perdido, que ya era parte de su rebaño, pero se le había perdido y va y la recupera. También no debemos olvidarnos de la parábola del hijo pródigo. El hijo no dejó de ser hijo mientras estuvo comiendo con los cerdos. Siguió siendo el hijo de su papá. Y la prueba del carácter de Dios la vemos reflejada en el papá del hijo pródigo. Porque en primer lugar lo esperaba con ansias. Creía que iba a volver. Y cuando lo ve venir de lejos, él se apresura a encontrarlo y a recibirlo como venía. Venía de la vagancia, oliendo a cerdo, todo chamagoso, yo creo que hasta piojoso, y dice que lo abraza y lo besa. En el original dice que le llenó la cabeza de besos. Y esa parábola es para que nosotros nos demos cuenta. En la iglesia de Dios, en la casa de Dios, hay el hijo que nunca se va, que está enfadado y de malas, y el hijo que se va, pero se arrepiente y el papá lo recibe. Él vuelve, nunca, no dice, cuando vaya a la que fue mi casa y vaya con el que fue mi padre, él dice, cuando vaya a mi casa, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se lo dice. A mí eso me ha impactado también, Cristi, porque yo pienso, si no hubieran sido palabras tan sinceras de su parte, a la hora que ve venir al papá todo jubiloso y fascinado y abrazándolo y besándole y dándole la bienvenida, ahí ya no tenía necesidad de decirle, estoy arrepentido, perdóname. No, pues ya me recibieron, pues qué padre, ¿no? No, él dijo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, puesto que pequé contra ti y contra el cielo. Y el papá le dice, ¿verdad? Tú estabas perdido y ahora, estabas muerto y ahora te recupero. O sea, en el sentido, ya no eras parte de aquí, pero te recupero. Entonces, el Señor va a recuperar lo suyo. Eso no nos tiene que caber la menor duda. En nuestro nuevo nacimiento no tiene una fecha de caducidad, ni tiene una fecha de cancelación. Hágase bueno hasta tal fecha. Si no, pues ya no funcionó. Ya no anduvo, como quien dice. O su salvación dura de aquí a los primeros 2 años de desobediencia. No dice. No, porque la salvación en ese caso, ¿quién va a disponer que se pierde? ¿A los 2 meses de que te alejaste? ¿A los 10 meses? ¿A los 10 años? ¿A los 50 años?
Y estamos hablando de la vida de Dios en ti, que es una vida eterna, sin fin, y es una vida superior. Entonces, gracias por tu comentario que siempre me da pie para extender este tipo de aclaraciones. Es importante que sepamos que fuimos engendrados de Dios. Él nos dio su espíritu, que es eterno, y permanece con nosotros. Y si nosotros nos llegamos, por desgracia, a desviar, Él nos va a ir a recuperar. El tiempo que tarde y la manera en que lo haga, Él sabrá. Pero de que nos recupera, nos recupera. ¿Ok? Ok. Bueno, interrumpimos aquí esta lección para explicarles que a la hora de la grabación grabamos todo de corrido y a la hora de juntar todas las partes quedó muy larga la grabación, la lección. Entonces, pues la partimos otra vez en dos partes. Entonces va a ser, esta es la parte 2, pero va a haber parte 2 continuación. Así es. Eso. Bueno, gracias. Bye. Hay momentos que hay que perder para ganar. Tal vez Dios tiene otras cosas que nos quiere enseñar. Hay momentos que hay que sacrificar aquello más preciado para al fin poder triunfar. Ha llegado el tiempo, este es tu momento. Hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos, y si hay tropiezos, aprende a caminar. En Él nada se pierde, en Él todo es ganancia. Y si cambia hoy tu rumbo, es porque Él tiene algo mejor, porque aún nuestros errores Él los tornará en victoria, porque para el que le ama todo obra para bien. Hay momentos que hay que perder para ganar. Tal vez Dios tiene otras cosas que nos quiere enseñar. Hay momentos que hay que sacrificar aquello más preciado para al fin poder triunfar. Ha llegado el tiempo, este es tu momento. Hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos, y si hay tropiezos, aprende a caminar. No renuncies a tus sueños, sigue firme y con empeño.